La iglesia The church es el cuerpo de Cristo. is the body of Christ. Cristo es la Christ cabeza is the de la head iglesia. of the church. No es It's la not iglesia the church o el pastor or the pastor o los líderes or the leaders los que gobiernan who govern o el gobierno de la or the iglesia, government sino of the es church, Cristo. but it's Christ. Y cuando ponemos a And when we Cristo put Christ como gobierno de la as iglesia, government of the church, entonces no podemos más que then poner we el can ministerio do nothing del reino more de than put Dios, the ministry of the kingdom of God que el reino avance. to advance. Nuestro interés no es Our propio, interest is in our own interest. no es de la It's iglesia not of tampoco, the church either. no es de la It's posición not que of the tenemos, position that we have. sino nuestro interés But es our totalmente interest is totally del reino de in the Dios. kingdom of God. Que todo lo que That nosotros everything hacemos that we do va a avanzar el will reino de Dios. advance the kingdom of God. Cristo dijo algo muy Christ interesante, said dijo, si mi something very nombre interesting. He es said, if my name levantado, is exalted, yo atraeré I toda la will gente. bring the people. Yo los voy a, I como un imán. will, like a magnet. Hay muchas There are maneras que el many hombre ways that en lo man humano puede hacer in the human way y can se do están this, haciendo and para it's crecer being done iglesias, to grow churches, para tener iglesias to grandes, have big churches, mega mega iglesias. churches. Y ahorita hay And tanto right now, comercio, there's so much hay commercial, tanta there's so much, cosa que se está there's so usando much that's being para used atraer la gente, se to supone, attract the people, supposedly, para que vengan y so se that they salven. can come and get saved. Pero el problema But the problem es que vienen y no se salvan, is that they come and they don't get saved. porque la salvación es Because mucho más salvation que is venir, much more than just coming. es mucho más It's que much more participar, than participating. es un entregamiento del It's a corazón. surrendering of the heart. Y lo que se puede ver And es que la gente what can ha be entregado seen is that people sus dones, have given their muchas gifts, veces su dinero, many times their money, su talento, their su talent, posición, their position. pero le ha negado el corazón a But they've Cristo. denied their heart to Christ. Y Dios And God busca el corazón seeks the heart del humano. of man. Por eso dice That's why que Él it vino says that a he came ministrar a to los, ¿qué? minister A los to pobres, to the poor. aquellos que quizás de otra manera no tuvieran la oportunidad, porque no tienen el dinero, no tienen la educación, no tienen los dones, no tienen la posición para lograr. Pero cómo Dios But viene how y God usa lo comes más and uses the most insignificante, insignificant es lo que Él usa is what he does. He Para- uses to que su reino avance. so that his kingdom may advance. Y lo podemos ver cada And we vez can see it every time en la iglesia, in the church. que es aquel que menos pensamos que It's puede, what we least, the one we think can do que it least supera, is the one que hace más. who does the most. Para el reino, for no the estamos hablando de la kingdom. We're iglesia, not talking para el about reino, the church, but for the kingdom. que es el que hace que el reino avance, es el que se salva a la It's the gente, one- por es el que That's la the gente one se who sana, es el people are being el led reino está through. avanzando. He's causing Y está dando un the buen kingdom to ejemplo advance and is a los giving demás. a good example to the others. Y qué bueno que Dios tiene And ese sistema, it's so good that God has porque si that fuera system, que because if Él it were- solamente vino a los if inteligentes, he only came for the intelligent ones, a los sabios the smart o a los ones, ricos, or the rich ones, muchos de nosotros quedaríamos many of afuera. us would be left out. Pero porque Él vino a los But because pobres, he came to the poor, allí entramos there is nosotros. where we come in. Gloria a Dios. Glory to God.
porque Él está because interesado he is en nosotros y interested podemos ver a in us, Jesús and we can ministrando see siempre Jesus always al pobre o ministering to the al poor, menospreciado, or to the very al que least, tenía más the one who had problemas. the most problems. Aún un hombre rico como Zaqueo, Even a rich man like Zacchaeus, que no tenía who didn't have ninguna esperanza fuera any de hope Cristo, no tenía outside ninguna of Christ. He didn't esperanza have any hope de entrar al reino de los of cielos. entering into the kingdom of heaven. Pero por medio de But Jesucristo through Jesus Christ, y por medio de and humillarse through humbling y por himself, medio de and subajarse, through inmediatamente se hizo bringing menos que himself todos all the los way demás. down, immediately he made himself Un hombre muy rico, the least of everyone, a very un hombre rich de una man, posición muy a man in importante. a very important Aún sin position. embargo, al tocarlo el Señor, But in the inmediatamente when se the Lord humilló touched hasta him, lo más bajo. He humbled himself to the very lowest Y dijo, estoy dispuesto and said, a I'm disponerme de willing todo lo que he logrado to todos let estos go of años. everything that I've accomplished all these Yo lo years. doy. I give it away. Gloria a Dios. I give it up. Praise God. Vamos a orar. Padre, Let's en el pray. nombre de Father, in Jesús. Jesus' name. Gracias, Padre, porque Thank you, usted Father, because you escogió chose ministrar a to nosotros. minister to us. Que usted escogió, That Padre you Santo, chose, Father God, a cada uno de nosotros. each one of us. No por lo que Not éramos because of what we were o lo que sabíamos or o lo what que we podíamos knew, hacer, what we could do, pero simplemente porque but usted, simply because desde el principio, from the dice la beginning, Biblia que the desde que Bible says estábamos that en from el vientre de the nuestra time we were madre, in our mother's usted womb, nos apuntó con su dedo y You dijo, pointed us out este with es your mío, finger and esta es mía. He is mine, she Gracias, is mine. Señor, Thank you, Lord, por ello. for that. Esta tarde, Padre Santo, en lo que Tonight, Father estudiamos God, esta as we lección, study this lesson, ayúdenos, Señor, help us, Lord, para poder entender eso, to be Señor. able to understand that. Ayúdenos, abra Help nuestro us, entendimiento open our para poder understanding recibir to be su able to palabra, receive your word, no en lo natural, not in sino the en lo natural, espiritual. but in the spiritual. Unge mis labios para dar Anoint esta my lips palabra, to give this Señor, word, Lord. y unge nuestros oídos And para anoint oír our en el ears nombre to de hear in Jesús. Jesus' name. Amén, Amen. amén, amén. Voy a repetir I'm going to repeat lo último the que last part que that, usamos el miércoles that we pasado used last Wednesday para beneficio for the benefit de of cada uno de nosotros. each La one of iglesia us. es el cuerpo The de church is Cristo, the body mientras of que Christ, Cristo es while la Christ is cabeza the de head la of the iglesia. church. Las The relaciones de relationships padres of e parents hijos, and children, amos y siervos, masters and y hasta servants, maridos y and even mujeres, husbands and todas wives, ellas pueden may ser all be rotas, o severed. todos ellos pueden fallar. They can all fail. Pero la But cabeza the física physical y su head cuerpo son and its body inseparables. are inseparable. Siempre son uno. They are forever De igual one. manera, Cristo In y la like manner, iglesia Christ and the tampoco church pueden too ser separados. can never be La sundered apart. autoridad y obediencia que The se authority and hallan en obedience ellos found son in de Christ una and naturaleza tan the church are perfecta of such a que perfect superan a nature todas that las they otras surpass all other manifestaciones expressions de of autoridad authority y and obediencia. obedience. No obstante, In spite el amor of the que los love padres tienen por parents sus have hijos toward their son children, propensos they a are emplear liable mal to su misuse autoridad. their authority. Y lo vemos cada día. And we see it Hay every day. abuso There's de niños, abuso abuse de los of padres que children. abusan de sus hijos. The parents abuse De their igual children. modo, los gobernantes Similarly, pueden governments dictar may decretos issue injustos wrong a los orders, amos a abusar or de su masters may autoridad, abuse their authority. o los amos a abusar de su autoridad. En este mundo, In this tanto world, la autoridad authority como la obediencia as son well imperfectas. As obedience are Esto all explica el imperfect. por qué Dios This desea explains why establecer God una desires autoridad to set up a y una perfect obediencia authority perfecta en and a Cristo perfect y en la obedience in iglesia, Christ and the church. siendo ellos la cabeza y being el the head cuerpo. and the body. Respectivamente, puede ocurrir a veces que los padres lleguen might hasta even herir a sus sometimes hijos, hurt their children, como asimismo los husbands their maridos a sus wives, mujeres, masters their los servants, amos a sus siervos y los and governments gobernantes their a su people. pueblo. Pero ninguna no cabeza head le hará will do daño a su harm propio to its own cuerpo. La body. autoridad The de la authority of cabeza the no head está is sujeta not a subject error, to error,
sino que es but perfecta. is perfect. De igual modo, la Likewise, obediencia the del obedience of cuerpo the a la body to cabeza the es head perfecta. is perfect. En cuanto la cabeza As soon as the concibe head una idea, conceives an idea, los dedos se the mueven fingers natural, move naturally, armoniosa y harmoniously, silenciosamente. soundlessly. Es la intención de God's Dios intention que le for us rindamos is that we completa render obediencia. complete obedience. No estará He will satisfecho not hasta be que lleguemos a satisfied ese until mismo we are grado brought to that same de degree of obediencia que hay en obedience un cuerpo as is a para con body su to cabeza. its head. Pero esto sobrepasa This aún goes a lo que even puede beyond what can be representarse represented por la relación by de the maridos y relationship mujeres, of husbands puesto and que wives. estos son Since entidades husbands and separadas, wives are pero en separate Cristo entities, estos dos son uno. but in Christ these two are Él one. es la He obediencia, is the obedience así como as también la well autoridad. as the authority. Ella es They una en are Él. one in Him. Esto difiere del This mundo, differs from the world porque en esa because in esfera that la sphere, autoridad y la authority obediencia and son dos obedience cosas are two separadas. separate things. No así en el Not caso so del the cuerpo body y la and the cabeza. head. El movimiento Movement de aquel of the requiere body poco Requires esfuerzo little effort de from the esta. head. El cuerpo se The mueve body moves gentilmente graciously al más at the leve slightest impulso de la impulse from the cabeza. head. Esta es la This clase is de the kind of obediencia que obedience satisface which a Dios, satisfies God. no la sumisión Not que the los hijos subjection rinden a sus children give padres to o las parents mujeres a or sus wives maridos, to husbands, sino la que el but cuerpo such as the rinde body a su renders cabeza. to its head. Cuán opuesto How es opposite this esto is a la from sumisión por subjection medio through de la subjugation. subyugación. Es decir, That means todas las autoridades, all como of the todas las, authorities, o la obediencia, todo el like all respeto, obedience, todo all falla respect, all en ciertos tiempos. they all Aún fail at a el que certain tiene time. Even tanto the one who respeto has para sus padres, so digamos, much respect for their parents, en we un might momento say, puede fallarles at al some respeto. moment they might Igualmente disrespect que them in the same entre way, esposo y esposa, between igualmente que husband entre and wife, padres the same way también between, pueden fallar, pero parents and their children. la cabeza But the head es la que mueve todo el is cuerpo. what moves the whole body. Y cuando la cabeza And when the head decide una cosa, decides something, todo el cuerpo se the se whole somete body submits para hacerlo. to do it. Y todo tiene su And lugar. everything has its place. Así de que comparando So, esto con la comparing cabeza this que es to Cristo the head, Jesús, who is Christ Jesus, todo lo que Él everything ya nos that dejó he en la has left Biblia us in the Bible es para que nosotros is so operemos that bajo we esa can autoridad operate under that authority y bajo ese and respeto under that respect que le tenemos por that ser we have cabeza for him de la iglesia because he's the head y of por the amar church, la iglesia and for tanto loving que the dio su church vida so por much ella. that he gave his life for Así her. de que So, cuando consideramos when we esto, consider this, no es solamente it's que es la not cabeza, just pero that he's una the cabeza que but es a verduga, head ¿verdad? Que that- maltrata, que no. it's not Una a cabeza head que that ama su mistreats cuerpo y or is seguido harsh, vemos en but las it's a head escrituras that donde loves dice its que people. ninguno We see in que the scripture ninguno que ama su that cuerpo lo va a maltratar, ¿verdad? it says Ah, nobody who loves their body Por is going to ignorancia muchas mistreat veces it. maltratamos el Out of cuerpo ignorance, many porque times la cabeza we anda toda mistreat trastornada, our ¿verdad? our flesh because our head Y is lo hemos still hecho con wrong, drogas, and con we've done this with licor, con drugs diferentes and liquor cosas. and different Ah, things. Pero But en totalidad y en realidad totally and in siempre vamos a totally cuidar and in este reality, cuerpo. we're always La going cabeza to take siempre care va a of estar this body. lista The head is para always going operar to be ready to como operate protección as del protection cuerpo. for the La body. cabeza de Cristo, head que siendo of Cristo Christ, Dios, who is Christ, no va a God, fallar, es decir, won't fail. siempre That va a means estar he'll always be protegiéndonos, siempre va a estar protecting us, amándonos, always siempre va a estar loving us, buscando always lo mejor para nosotros, looking for the best siempre for va a us, estar buscando la always limpieza, looking siempre for va a estar cleansing, buscando always lo looking que for es bueno. what is good. Por ejemplo, For example, no es it's solamente not una idea just an el que usted se idea levante cada for you to mañana y wake se up bañe. every Yo creo que morning sí and se get a baña, ¿verdad? shower. I think you get a shower every morning, right? A veces o cuando es sábado, no. Sometimes, or maybe not when it's Saturday, not when it's Saturday. Pero ¿por qué se baña? But why do you take a shower? ¿De dónde salió la idea? Who gave you that idea? Aquí, Your head. ya, Yeah. aquí.
De aquí salió la idea. And it came No from puedes salir your sin head. bañarse. The idea that you can't leave without getting a shower. Entonces, So ¿por qué algunos no se bañan? why is it that some people don't take a shower? Había un trabajo donde yo trabajaba I ahí, worked at this place. y había un señor ahí There que was a man siempre there venía. who Cuando no would se always baña come va a oler when- feo. When you don't Es take a natural. shower, you're just gonna stink. It's natural. Y él lo trataba de cubrir And con he tried to cover it up desinfectante, with con disinfectant, deodorante y con cosas, pero deodorant, no lo puede but you cubrir. can't cover that. Y And la so mayordoma era una mujer y, the boss was a siempre me woman, ponía a mí que yo le dijera a este hombre que se I would bañara. always, she would Y para always mí era tell tan difícil. ¿Cómo me le va to usted tell a this decir a un man hombre, oye, to go take a shower. dice tu patrona, tu mayordoma que te bañes? And I would go and tell him, your boss is telling Pero you eso to go debe de take a salir shower. de la But cabeza. that should come So, from cuando la your cabeza no está mind, your funcionando head. When así, your hay head's algo not mal, working, ¿verdad? then there's something Hay algo wrong. mal. There's something wrong. Pero la cabeza de Cristo no es But así. the head of Christ La is cabeza de not Cristo like quiere that. lo The mejor, head of quiere que Christ nosotros wants andemos the bien best, wants us to limpiecitos, be con very ropas clean, blancas, sin with white manchas y clothing, sin without arrugas. stain, without wrinkle. Wow. Wow. Yeah, Yeah. yeah. Y quiere lo And mejor. Y nos trata de guiar. He wants the best, and por he sendas tries de to guide justicia us para down que the nos path vaya of bien. righteousness so that things may go well for us. Así de que So cuando consideramos when we esto, consider tenemos el this, mejor cuidado que we have una the persona puede best tener care that cuando a estamos person en can Cristo. have when we're in Christ. Todo lo que tenemos que All hacer that we have es to do is que what? no todos me contesten al mismo Don't tiempo. everybody answer me at the same time. Todo lo que tenemos que hacer All we have to es do is obedecer. obey. Porque si yo le digo a este Because cuerpo if I que se tell bañe, this pero el cuerpo no quiere Body to take bañarse, a shower, but it doesn't want to, entonces hay problema. then there's a problem. ¿Ok? Y yo estoy seguro And que I'm cualquier sure persona that any person que tiene sus who cinco has their sentidos five senses va a sentir la is necesidad going de to hacer feel estas the cosas, need to ¿verdad? do these things. Cepillarse los dientes, Brush their teeth, bañarse, take a shower, ponerse deodorante, put on deodorant, ¿verdad? Para andar con la to, demás gente. to be able to be around other Pero people. cuando algo empieza a But when fallar something starts o to empieza a fail, desobedecer el cuerpo, or you qué feo, start ¿verdad? to disobey the body, Qué feo cuando el cuerpo it's ya no está it's obedeciendo a la ugly. cabeza. It's so bad when the body is no A mí longer me gustan obeying the mucho los head. deportes y I estaba like viendo sports unos a lot, and I deportes was watching some anoche, nada sports menos. last night, Y una chamaca and ya a tiene young como girl, 28, like 29 años. 28, 29 Pero years ella old, desde from the time she jovencita was a young girl, participaba en deportes she de would hielo. participate in ice sports, Eso es donde se van where bien, you go bien real recio, real bien fast feo. and looks real scary. Pero But ya tiene varias veces que se ha she's accidentado. had an accident Y a few anoche times already, dio and last la night noticia, se accidentó otra they vez y gave the news dijo, that she hurt herself dijo, again ya no voy a and said, I'm not going to participar. participate Ya, in this ya ha anymore. ganado varios She's won already medallas de oro. a lot of gold medals. Y la razón And the fue esta reason que ella dijo. Was this? Dijo, es que She mi said, cuerpo my body ya no hace doesn't lo que mi cabeza le dice what que my haga. head tells it to do anymore. Wow. And I said, wow, yeah. Mi cuerpo ya My no hace body lo que mi no cabeza longer le does dice what que my haga y head me tells it to do. accidento. And I have accidents. Ya no tengo la I habilidad don't have para the ability reaccionar. anymore Mi to cuerpo ya react. no My body reacciona doesn't react como anymore debe cuando mi how it cabeza le should da una orden. when my head gives it an order. Dije yo ya. And I said, yeah, Es exactamente lo que that's sucede exactly hermano, what cuando happens nosotros when we no obedecemos a la cabeza, don't nos obey the head. accidentamos We get y into nos accidents lastimamos. and we hurt ourselves. Y hasta el tiempo vamos a decidir, And ya no puedo. after a time, we're going to have to say, Mejor I can't ya do it no. anymore. Y ella, And porque es muy she, conocida, because she's very well y known, anoche ella renunció, said that dijo ya no voy a competir. she said, I'm not going to compete anymore. Ya dijo.
I'm not going to compete porque mi anymore. cuerpo ya no obedece mi cabeza. My O ya no body puede doesn't hacer lo que obey mi my cabeza head le anymore. dice que haga. Una de las dos. Or something De like igual modo, obrará Dios en su pueblo hasta que la relación that. In a existente similar entre fashion, Cristo y su God will work iglesia se in his people acomode al until the mismo relationship modelo between de Christ la and the relación church que hay fits the entre same Dios y pattern su Cristo. as the relationship Dios between God and his tiene que Christ. seguir God must trabajando continue hasta que laboring obedezcamos until we a obey Cristo, Christ as Christ como obeys Cristo God, obedece a Dios. Así, just like that. Dios sigue God trabajando con continues to nosotros work with us hasta que no obedezcamos until a su Hijo. we stop obeying No his es son. ni a Él, It's pero a not su Hijo even to que him, tenemos que but to obedecer. his son that we have Es to a su obey his Hijo son. que le tenemos que It's dar his son cuenta that we have el to give día del account juicio. to on Él es el Judgment que nos Day. va a He is juzgar. the one who's going to judge us. Así es de que Dios continuamente God sigue continually trabajando con nosotros en su Works with gracia, us in his en grace, su amor, in en his su love, in misericordia. his mercy. Sigue trabajando con He nosotros, continues to dándonos work with us, giving oportunidades, us opportunities, dejándonos pasar por tiempos allowing us to difíciles, a pass through veces difficult times, accidentes, sometimes accidents, a veces sometimes enfermedades, sicknesses, a veces contrariedades, a veces tristeza, a things veces that come against us, or tantas sadness, cosas. so many things. Perdemos la paz, We lose our tantas peace, cosas so que many things permite Dios a God propósito, allows fíjese bien, us to a purposely propósito que to- pasen por nosotros, God allows us no these para alejarnos, no things para to happen dañarnos, to us, sino not to hurt para us, but que pongamos so that atención we can pay attention a la cabeza, to the head, porque el cuerpo because the ya no body está is no longer haciendo lo que la cabeza doing dice y el what cuerpo the va a head sufrir. says, and the body will suffer then. Así de que Dios en su So, misericordia God, in His continuamente nos está continually dando is pruebas para que giving nosotros nos us arrímenos más a Él, Tests para que so that we can nosotros draw near to Him, confiemos so that we más can en Él, trust para more que in dejemos Him, de so that we confiar can en stop nosotros trusting in mismos ourselves y en las cosas que and in tenemos the things y that en we las have, cosas alrededor. and in the things Porque es tan around fácil que us, nosotros because it's ponemos so todo easy nuestro for us to interés put y all of our atención interest and en lo que attention somos y en lo que on tenemos who y en we lo que are and podemos what we hacer. have and what we can do. Y Dios no quiere nada de And eso. God doesn't want anything Porque si lo like hacemos, that, vamos a fracasar. because if we do, then we'll fail. Si nosotros logramos a poner toda If nuestra we atención en lo que tenemos, Put en all lo que of our somos, attention en lo on que who we podemos are, what we hacer, can do in ourselves, entonces vamos a dejar de depender de Dios then we'll stop y depending on vamos a God. fracasar. El then enemigo, we'll que es fail. el diablo, The enemy, sabe who's the bien devil, que cuando knows nosotros very well nos volteamos That when we turn interno, ¿es interno? Sí. into ourselves, En lugar de para afuera, Instead para of adentro. Es from the decir, outside in. empezamos a poner In toda other la words, we confianza en start putting nosotros all of our mismos, trust in en ourselves, las cosas que tenemos, en and las the things cosas that que we podemos have and the hacer, things that we can do, en lugar de confiar instead of en lo que Dios trusting in puede what hacer. God can do. Esto sucede, hermanos, en el This ministerio. happens in the ministry. Si usted, If si no sé si I don't ha estado know en if ministerio you've o va a been in estar the en ministry ministerio, or you will pero be, si usted está en But ministerio if la you're in primera vez que ministry, usted the se first pare time that aquí you stand up here, o la primera vez que or the usted first toque un time that you instrumento, play an instrument, lo va a hacer con nervios. you're going to do it nervously. Y por mucho tiempo le And van a for a dar long nervios time, cuando usted you're va a gonna tocar be un nervous instrumento porque playing an no está instrument poniendo su because confianza o no you're la not puede poner putting- en usted mismo. You can't put your own Y si no la can't pone trust en in Dios, yourself. If you don't put your trust in God, entonces usted then you hace lo que tenga que do hacer para whatever you mejorar have to do esa confianza en usted mismo. to better that confidence in yourself. Yo lo puedo hacer. I can do it. Y con el tiempo, And with fíjese bien, time, por mucho tiempo usted se for va a a long parar aquí. time, Me you're going to acuerdo stand here. de I Ruby, remember Ruby. me acuerdo de I hermana Rico, remember Hermana Rico. me acuerdo de... I remember. no me acuerdo mucho de I don't Omar, si remember Omar Omar estaba too much if nervioso he o no. was nervous or Pero, not. pero but muchos de los que but a han lot pasado of por the aquí, ones who pero have been up en mi here, tiempo muchas you know, in personas my me time, puedo acordar de ellos, many pero people I can les remember. temblaban las corvas aquí Their arriba.
they'd be shaking in their boots. Literally. Literally. En realidad no era un It dicho, wasn't les just a temblaban saying. las corvas. Usted podía ver You could las see- corvas You temblando. could see them trembling. Pero lo que But sucede what happens es que en ese tiempo is that in that es el time, tiempo de poner nuestra it's a time confianza of putting en our Él. trust in Him. ¿Ok? Okay? Cuando yo empecé en el When I ministerio, yo salí de, started usted in sabe the ya mi ministry, historia, yo no se la voy a contar Y'all otra vez, know my pero story. I'm not yo era gonna- músico I'm por not gonna muchos tell you años again, en but el I was mundo, a musician for many en years clubs in the world, grandes. in big clubs, congregaciones grandes. big congregations. Pero yo andaba siempre que tocaba, andaba drogado o Whenever I andaba. would play though, Ve. in the world, I was always on Eh, drugs. Para mí no era nada. It wasn't anything. Cuando to me. Dios me salvó, When God saved me, la primerita vez que The very me first pidieron time mis hermanos que that yo my cantara brothers con asked ellos, me to sing with them, ellos estaban muy tranquilos porque They ellos lo were- habían hecho toda su vida they en la iglesia. were, Pero calm yo because they'd done it tenía their whole life in the church. unos nervios But tremendos. I was so nervous, Especialmente cuando me especially pidieron que when they empezara asked yo a me hablar. to start speaking. No solo a cantar, pero a Not hablar. only singing, but speaking. Yo tenía un miedo de I que was se me iban a so salir afraid esas palabras that que yo those usaba allá words en el that I mundo. used to use out in the world were going to come out. Ya. Yeah. Porque yo era una persona Because que I cada was a otra person, palabra every era other una word I said maldición, was a era una curse mala word. It palabra. was a curse word. Todo, boom, Everything. boom, boom, boom. Boom, boom, Así boom. hablaba yo. That's how I spoke. Y ahora de But cristiano, now, as a Christian, yo tenía miedo I was afraid. de que me fuera a pasar eso. That Y that usted se same thing imagina would que happen usted to me. Can you viniera a oír imagine? algo espiritual You hear y yo le empezaba a hablar de something Cristo y spiritual, entre and I'm medio talking le to you echaba una de about esas Christ, grandotas and ahí. suddenly one of them words pops out. Qué vergüenza, What a ¿verdad? shame, isn't it? Entonces, So then, por muchos for meses, many months, yo sufría I eso. suffered Cada vez that que every yo estaba time aquí that I arriba, was up here. yo tenía eso. I had that. Y el Señor And me I would ask the ayudó Lord, the Lord en esta help me forma. this way. Me dijo, no mires la He gente. said, don't look at the people. Pon tu mirada en Put algún your sight objeto on something, fuera de la an object congregación. outside of the congregation. Y tú cántame a And mí, you sing to me, háblame a mí, talk to me, dime lo que quieras a mí. do whatever, say Y yo me whatever you arreglo want to lo me, demás. and I'll take care of the rest. Y empecé a hacer eso. And I started doing that, Y se me fueron los nervios. and the nerves left. Pero llega But un tiempo, A fíjese time bien el comes, peligro. let me tell you the danger of Llega this. un tiempo A time cuando comes when se acaban los nervios the nerves stop y empezamos a and we depender en start to nosotros. depend on ourselves. Empezamos de dejar start to- porque lo que Dios me dijo, Because dijo, what God told ve me, cualquier He said, objeto que mires, "Look at pero no estás anything viendo you ese see. objeto, sino me estás viendo a mí. Look at whatever you want to look at, but you're not looking at that, you're looking at Ok, me. I said, okay. pero hubo un tiempo there was cuando a yo ya time me relajé más. When I relaxed more, Y ya andábamos en la and radio, we en la would be on televisión, the radio y now, donde we're on quiera. TV, wherever you look, there we are. And Con garganta acá, y yo hablaba y I yo would just decía, talk and I would say óigame, things y and que listen. que me empiezo I a confiar started en to lo que trust yo in era what I y was en lo que yo hacía. and what I did. Y nunca se me olvida en And I'll Lubbock, never Texas. forget in Lubbock, Estábamos en un Texas, programa de we were televisión on a vivo. TV program, a live TV program. Y le aseguro que, And I promise you que that quedé bien I avergonzado was ahí. just so ashamed. Pero Dios lo But permitió God para allowed traerme it otra to vez bring me al once lugar again donde Él to quería the que yo place that He estuviera. wanted me to be at. Y desde entonces And from that nunca se moment, me han acabado los nervios my completamente. nerves have Y yo never le digo, left me Señor, no completely. dejes And que I se me say, acaben los Lord, don't let my nervios, que me nerves queden leave unos me. poquitos de nervios, Leave me with a porque little eso bit of me nerves me because continúa that conectado keeps con me Él. connected to Him. Porque es muy fácil Because it's very depender easy en nosotros. to depend on No, eso yo ourselves. ya lo sé. Oh, sí, Oh, I already verás. know that. Yeah, I Eso no know. es nada. Yeah, that's nothing. No. No. Tenemos que depender We have to de Él. depend on Him. Y Él a And propósito He a veces nos purposely deja quedar debajo de la sometimes mesa lets us end up underneath the table para que so that nos acuerdemos we can remember que la dependencia no está en that we nosotros, don't sino en depend on Él. ourselves but on Him. Él es He is el que va a the recibir one la who's gloria, no going to receive the nosotros. glory and not us. Y aprendimos And we learn
Aprendimos los muchachos We y learned, yo que the guys que and I, we siempre, learned siempre la gloria, la that the glory, the honra es honor para Dios, always no is es for para God. It's not nosotros. for us. La gente puede venir y decir, oh, qué bonita, qué bonito canto, qué They would bonito say, esto, "Oh, qué you bonito lo sound so otro. good. You Dios. sing so well." A Dios sea la gloria, a Dios But sea to la God honra. be the glory, Aleluya, to God be gloria the a honor, Dios. glory to Y en God. esa forma And in that nunca way, se va a tomar el paquete usted you'll de never take the de credit que yourself puede hacer algo. that Es you're able Dios to el do que lo something. hace y It's si no God lo who hace does Dios no it. se va a hacer. If Gloria a God Dios, doesn't do it, aleluya. then Ok. it won't be done. La Okay. primera fase de la The obra first de phase Dios of es God's work hacerse is la to make cabeza de himself Cristo. Christ's head. La segunda The fase second es hacer a phase is to Cristo make cabeza Christ de the la head of iglesia. the church. Dios obrará hasta God que will work obedezcamos de till we inmediato su obey His will voluntad, aún sin instantaneously, necesidad without de even the ser need of being disciplinados by the por Holy el Spirit. Espíritu Santo. Dice bien. See that? La tercera The third fase phase es hacer del Is to reino make the de este kingdom of this mundo world el reino de kingdom nuestro of our Señor y de Lord su and Cristo. of His Christ. La primera The fase first ya ha phase sido has already been cumplida, la accomplished. tercera The está third por is venir yet to aún. come. Hoy estamos en la Today, fase we are media. in the middle phase. Su Its cumplimiento fulfillment es is absolutamente absolutely esencial essential para for la the coming in introducción de of la the third tercera phase. fase. Hacemos o hemos de Are we obedecer here aquí para que Dios to haga lo que obey quiere so that God may o have His way, obedeceremos or do we disobey obstaculizando and thus así la obra de hinder Dios? God's work? Dios ha estado tratando God de has been establecer trying su to autoridad establish His en el authority in the universo universe. y la clave And the de key ello to es la it iglesia. is the church. La iglesia The church está en el stands medio in the middle, sirviendo de serving as ejemplo. the pivot. En esto, Dios nos In viste this, con God mucha más clothes gloria us with sobre much more nuestros glory. hombros. Upon our Recae la shoulders rests the responsabilidad de responsibility manifestar la of autoridad. manifesting authority. Dios dispuso que la God cabeza has y el provided cuerpo that the head and the participaran de body una should sola share vida one life y una sola and one naturaleza. nature. Para el cuerpo es muy natural y It agradable is obedecer therefore a most la natural cabeza. for the body to obey the Es decir, head. el cuerpo está In other satisfecho, words, the body está is completo satisfied, it's cuando complete está obedeciendo a la when it is cabeza. obeying the head. No hay problemas, There's no problem. no hay tiempos There's no de caer, time no hay of tiempos de falling, there's no desánimo, time of de discouragement, perder la there's paz, no hay tiempos there's no porque times of está losing your peace obedeciendo a la because you're cabeza obeying the y head, la cabeza and está the siendo head dirigida is being por directed Dios. by God. Entonces la cabeza So then the siempre está head buscando is lo always mejor looking para el for the cuerpo. best for ¿Ok? the body. Es muy natural, por tanto, que el cuerpo It is obedezca a la therefore most cabeza. natural for the body En to realidad, obey the head. en tal Indeed, relación, in such la a desobediencia relationship, sería algo disobedience extraño. would be strange. Por ejemplo, es normal For que la mano example, se it is levante normal a for la the hand orden de to la be cabeza. raised at the instruction of Así the la head. mano no Should the hand no fail to respondiera, respond, significaría que something algo would be anda wrong. mal. De igual modo, el In like espíritu de manner, vida the spirit of que Dios life nos dio which God es has uno given y el us is mismo one and the que el same que tiene as el that which the Señor. Lord has. Así es la So is naturaleza the de nature nuestra of vida our igual life que the la same as naturaleza de His. la suya. De este modo, Thus, no hay there is no ninguna possibility posibilidad of discord de discordia and o disobedience. desobediencia. En nuestros cuerpos In our físicos, physical algunos bodies, movimientos some movements son are conscientes, conscious, mientras que otros son while others are automáticos. automatic. Porque la cabeza y el Because the cuerpo head and the están tan body unidos are que so la united obediencia incluye tanto that la obedience consciente includes como la both the conscious automático. and the automatic. Por ejemplo, uno For puede instance, dar one can conscientemente breathe a un deep profundo breath suspiro consciously, o bien puede or one can respirar breathe naturally con without naturalidad any conscious effort. sin ningún esfuerzo consciente. Nuestro corazón late Our heart beats automáticamente. automatically. ¿Ok? Okay? Y esto quiere And decir this que, means that- está resollando that you're conforme breathing, a la cabeza. Uh, Pero ¿qué sucede according to cuando, the head. cuando la cabeza le But dice what que happens when your body resuelle tells bien you hondo y no to puede? breathe deeply and you can't? ¿Nunca ha tenido ese Have you ever problema? had that problem? Yo ruego que nunca lo tenga. I hope you never do.
Yo tomo algunas I medicinas take que some medicines that me afectan de esa they manera. affect me that way. No siempre puedo I can't respirar. always breathe deeply. A veces usted me va a estar viendo. Sometimes you see me doing Estoy that. tratando de agarrar I'm aire. trying to get air. Son las medicinas que It's me the afectan. medicine that affects me. Y no es algo And it's not agradable. something pleasant. Porque el cuerpo Because the body está hecho para is funcionar made conforme a to lo que la function cabeza le dice. Pero according cuando to la what the cabeza head le tells dice it to do. But when resuella the head hondo tells y you no to breathe puede, deep and you can't, entonces algo mal and mal there's está something mal. wrong, something's wrong. Y como que se And quiere it's like desesperar. you wanna, Ah, you start feeling like so, panic. es igualmente, So it's the hermanos, same todo way. funciona igual. Everything functions the Dios same. lo compara el cuerpo God humano y la compares cabeza, the human body con and the head Cristo y la iglesia, to Christ and the church por una razón. for a reason. Porque todo es Because everything normal, o es decir, is normal. todo In other words, lo que se funciona con la everything that cabeza functions with the head es normal, is normal, obedecer y to hacer obey lo que la and cabeza do what the dice. head Ahora, is saying. poniéndolo Now, en putting la it iglesia, ¿qué in sucede the cuando la church? iglesia, What por happens ejemplo, when the church, la for cabeza, example, la iglesia, the head nos da cosas que gives hacer, us pero no things las to do, hacemos? but we don't do them? ¿Qué sucede? What happens? Es decir, la iglesia That means tiene the church gobierno. has government. Y esto es algo que And muchos this no is something that comprenden. a lot of people don't understand. Que no es That it's not la autoridad de una the persona authority of a person, o el gusto de una persona, or sino el whatever that gobierno de la person wants to do, iglesia. but the government of the church. Que dice, este es el That gobierno says de la this is the iglesia. government of the church. Y todos debemos de And we entender should el all gobierno de la understand the iglesia. government of Y the el church. gobierno de la The iglesia government of the es church poner, por is, ejemplo, for líderes example, placing que se leaders someten who al submit gobierno de la to the iglesia. government of the church. En totalidad, no en Totally. ciertas cosas Not o in cuando le da certain gana. things or whenever they feel like it. Porque si lo hace así, Because if they va a do sufrir that, la Then iglesia. the church will suffer. Y es el gobierno. And that's the de la government iglesia. of the church. Dios tiene gobierno. God Por ejemplo, has the government. aquí For cuando usted va a example, here, registrar una when you iglesia go to en register a el church estado with the state de Texas, of Texas, usted tiene que dar you have exactamente to el give gobierno que exactly usted va a the usar en la government that you're iglesia going to use in por the church escrito. written down. Es decir, si un That miembro means no se if somete a a member esto, doesn't tenemos el submit to do derecho this, de we have the right expulsarlo. to La ley nos expel them. The law respalda. supports that. Si el miembro no If the quiere member diezmar, doesn't want to o give tithe se rehúsa a or diezmar, refuses to give tithe, entonces podemos llamarle la then we atención can call y si no that quiere, to their si attention, se then if rehúsa they diezmar, refuse podemos to echarlo fuera tithe, we can do the same por el gobierno de la iglesia. De by otra the government of manera, the church. Otherwise, si le echaran fuera a usted y usted if se enojaba, they- nos echaba la ley if y nos they- iba a causar if, problemas. if you got kicked Pero out, como ya está en el we could gobierno try to de la get the law iglesia, involved and we would be son in cosas que, problems. But que if it's la already iglesia written in the law of the church, requiere. those are the things that church requires. Es como una compañía, It's cuando like usted a va a company. una When compañía, you la go to a compañía tiene un company, that gobierno. company has a government. Y todo lo que usted And haga all they fuera can de ese do gobierno, outside ellos of that tienen el government, derecho de they correrlo. have the right to fire you. Por ejemplo, si ellos le For dicen, example, if they "Ven, say, empieza a trabajar a You las 8, start to pero work usted llega a at las 8, 8:30, but you get there at 8:30. ¿qué sucede? What happens? Le van a llamar They're la going to atención, call ¿verdad? this to your attention. Primero, yo First, espero que I hope le van that primero a hablar y first they decir, mira, talk to es you and say, importante que look, tú it's, vengas a it's las, important that you're here a las at 8. 8, ¿ve? right? Entonces, So si usted then, rehúsa hacerlo, If you refuse to do that, hello, si usted rehúsa if hacerlo, you refuse to do that, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? then what's going to happen? Le van a correr. They'll fire you. Ahora usted puede decir, Now, you bueno, can si me vas a say, correr, well, yo if you're exijo gonna que me fire pagues me, 2 semanas Well, then adelantadas. I need you to pay me 2 weeks ahead. Lo siento, Oh, I'm pero no sorry, es el gobierno de la but that's compañía. not the government of the company. No es como funciona. That's not how we work. Y usted puede ir con la ley, And you puede can hacer lo que quiera, go pero to no the va law, a you can do trabajar. whatever you want, but that won't work. Pues las iglesias tienen lo mismo. Well, the hermano. churches have the same thing.
Todo está por escrito. Everything's written, Y todo written down. tiene que ser And aprobado everything has por to el be Estado approved by the state para que una iglesia so that a church funcione may function en orden. in order. Ahora igualmente, si una Now, in the iglesia same way, funciona if a fuera de church orden, functions out of order, también la misma ley then that same law, que lo respalda which supports le it, puede hacer casos, causarle problemas. can give you Okay. problems. Okay? So, la So, iglesia the church es instituida is de esa manera instituted that way por Dios, by God. porque Dios quiere que haya Because God orden wants en there to todo. be order in everything. Una cosa sin orden, una familia Something sin without orden, order, un a lugar family sin orden, without order, un a trabajo home sin without orden, order, a job without es order. un, Is ¿verdad? Es una cosa de is confusión. something of confusion. No trabaja. It doesn't work. No espera ninguna orden. Esta es la It doesn't obediencia de la wait for vida. La any order. cabeza This is the obedience of solicita life. la The head obediencia del solicits the cuerpo obedience sin of the ruido body ni without noise compulsión, or compulsion, sin void conflicto of y en conflict, perfecta and perfectly armonía. harmonious. Pero hay muchos hoy But que many solo people están today dispuestos a will only obedecer obey commands. mandamientos. Esto no This es is not conveniente adequate, porque tras for el behind mandamiento command está la lies voluntad the y en will, ella and in está the la will ley de la is the vida. law of life. Ahora bien, tan solo la Now, perfect obediencia obedience perfecta can puede only be reckoned considerarse as obeying como the obediencia a la law ley de of la life. vida. No puede considerarse Anything less than what a obediencia body la que renders sea to its menos que lo que un cannot be cuerpo taken le rinde as a su obedience. cabeza. La obediencia Forced obligada obedience no se does not conforma meet the a la yardstick regla de of obediencia. obedience. El Señor nos The puso Lord en su has put cuerpo us in His en el body, cual hay wherein completa is unión y complete perfecta union and obediencia. perfect obedience. Es realmente It is maravilloso truly ver que la marvelous mente to see del the Espíritu mind of the Santo se Holy desarrolla Spirit worked out in the en los members miembros, lo que who ni are not siquiera even son conscious of conscientes being de ser different diferentes members por lo because their invisible relatedness de su is so relación indivisible o lo and their armonioso de su coordinación. so A veces ni harmonious. siquiera necesitamos Sometimes pensar we do not para even need to coordinar las think funciones in order to de coordinate diversos the miembros. functions En of verdad various es members. It is imposible truly beyond describir human con words to palabras describe the harmony humanas which la exists armonía que among the existe members. entre los miembros, pero cada uno de But nosotros let us tenga each one cuidado be para careful, no ser lest we un be a miembro sick, enfermo friction-causing y que member. produzca fricciones. Al vivir bajo By la living under autoridad God's de Dios, authority, debemos ser we should be able capaces to de obey obedecer con toda most naturalidad. naturally. En resumen, In la short, iglesia no es the tan church solo un is a lugar place para la not only comunión for the fellowship de los of brothers hermanos, and sino sisters, también para la but also for the manifestación de manifestation la autoridad. of authority. Ahí nos vamos a quedar And we're going to stop there. y vamos a empezar con And we're going to resistir start a la with autoridad resisting de the los authority miembros, es of the resistir members a la is cabeza. resisting the head. ¿Ok? Okay? So, ¿Agarraron algo, hermano? did y'all get something out of it? Me están viendo medio así. Y'all are looking at me kind of, No sé si I don't know if, ¿está de acuerdo? are y'all in agreement? Diga, ¿está de acuerdo? I said, are you in agreement? O si no está de acuerdo, no, If you're not in no le agreement, hace. then it doesn't matter. No va a cambiar nada. Nothing's going to change. Es mejor caminar en armonía, ¿no? It's best to walk in Estar harmony de than acuerdo, porque be in es lo que agreement, Dios because that is nos what enseña. God teaches estar de us acuerdo. to be in agreement. Caminar en armonía, walk caminar in todos harmony, to juntos. walk all Cuando together. todos trabajamos con When el we all mismo interés, work con la with the misma same mente interest, with the same mind, y con el mismo interés, and with the same interest, con el mismo with the espíritu, same spirit, entonces then todo trabaja bien. everything works out well. Y la iglesia And va a the ser church will be levantada. raised up. Pero cuando no, But when entonces se puede ver it que isn't, la iglesia empieza a then estar enferma. the church starts to be sick, Y es muy fácil detectar la and it's enfermedad very en la iglesia. easy to detect sickness in the Enfermedad church. de Sickness desobediencia of disobedience. es la enfermedad más horrible. It's the most la horrible iglesia. sickness in the church. Donde hay desobediencia, Where there's disobedience,
hay toda clase There's all de kinds problemas. of problems. Lo que yo le animo And what I encourage you es que trabajemos is juntos that we all work together para que el reino de Dios so that the avance, kingdom of God may advance, para que la so gloria that de the Dios glory of baje a God este lugar. may descend in this place. Amén. Amen? Ok. Okay. ¿Tiene preguntas? Any questions? No preguntas. No Ok. questions. Okay. Vamos a orar. Let's Padre, en pray. el nombre de Jesús, Father, le damos in gracias Jesus' por name, este we thank tiempo, you Señor. for this time, Lord. Gracias, Padre Santo, Thank por you, Father God, for lo que usted nos enseña. what A you veces teach es us. duro, Sometimes it's hard, pero Padre, yo sé but que Father, usted I know siempre that tiene you el always interés mejor para have nosotros. our best Gracias interest in por ello, mind. Padre. Thank you for that, Father. Gracias por su amor, Thank por you su for your love, for your misericordia. mercy. Gracias, Señor, por su Thank you, Lord, for paciencia your patience con nosotros, that you Padre. have with us, Le Father. damos toda honra y We gloria. give you all the honor Cuide a and the mis glory. Take hermanos. care of my brothers and sisters. Bendícelos, Señor. Bless Suple them, toda Lord. necesidad. Supply every need. En el nombre de In Jesús. Jesus' Amén. name. Amen. Amén, amén. Todos puestos de please pie. stand. A las At the 3, count of 3. a la 1, a las 2, a las 3. Aleluya.